A mí me tocó exponer el tema 9.3, que es medidas para fomentar el crecimiento. La cantidad de ahorro y de inversión de un país es un determinante clave en el nivel de vida de sus ciudadanos. Una determinada tasa de ahorro genera el estado estacionario, correspondiente a la regla de oro, que maximiza el consumo del trabajador y por ello el bienestar económico. La tasa de ahorro determina los niveles de capital y de producción del estado estacionario. Una determinada tasa de ahorro genera el estado estacionario correspondiente a la regla de oro. Con este modelo no hay crecimiento económico a largo plazo. La cuestión que se plantea es cuál de todos los estados estacionarios es el más adecuado y es aquel que maximiza el bienestar y por tanto que maximiza el consumo. Esta fórmula, que es la regla de oro, vamos a representarla gráficamente. Tenemos que esta es nuestra función de producción y esta curva es esa es nuestra función de producción y esta es nuestra curva de depreciación. De esta expresión tenemos que esta es la pendiente de la curva de producción, que sería esta, y este término es la pendiente de la curva de depreciación. Para que se dé la situación de la regla de oro, estas dos pendientes tienen que coincidir, y con ello, para eso sacamos la tangente de la tenemos la tangente de la curva de producción, teniendo que este punto es el capital oro de la economía y este de aquí es el consumo oro que se puede dar. Este es el máximo consumo que se puede tener, y de esto tenemos que la curva de regla de oro sería la siguiente. Esta tasa de ahorro que es la tasa oro, esta es la tasa de ahorro que genera este estado estacionario, y con ello es donde se da el máximo consumo y por lo tanto queda bienestar. Siguiendo con el tema de medidas para fomentar el crecimiento, ya mencioné cómo se obtiene esta gráfica y a grandes rasgos que nos indica. Los creadores de este modelo fueron Robert Merton Solow y Trevor Swan. Trevor Swan, conocido por su trabajo sobre el modelo de crecimiento Solow-Swan, publicado simultáneamente con el economista Robert Solow. Y Robert Merton Solow es un economista estadounidense conocido por su trabajo sobre la teoría del crecimiento económico. Ya mencioné que la cantidad de ahorro y de inversión de un país es un determinante clave del nivel de vida de sus ciudadanos. Una determinada tasa de ahorro genera el estado estacionario, correspondiente a la regla de oro, que maximiza el consumo por trabajador y con ello el bienestar económico. El stock de capital de la economía de Estados Unidos es muy inferior al nivel de la regla de oro. No solo se extrae esta conclusión en el caso de la economía de Estados Unidos, cuando se relacionan cálculos similares a los anteriores para otras economías, los resultados son parecidos. En la práctica, los economistas suelen estar más preocupados por una insuficiencia del ahorro. Modificaciones a la tasa del ahorro. Los responsables de la política económica deben aumentar el ahorro nacional. Cuando su gasto es superior a sus ingresos, se dice que el Estado incurre en un déficit presupuestario que representa un ahorro público negativo. En cambio, si el Estado gasta menos de lo que ingresa, se dice que experimenta un superávit presupuestario. En este caso, puede cancelar parte de la deuda nacional y estimular la inversión. La cantidad que decide ahorrar la gente depende de los incentivos que tenga, y estos incentivos pueden alterarse por medio de toda una variedad de medidas de política económica. Pero, ¿cómo asignar esta inversión? Aunque normalmente se considera que en el modelo de Solow la variable capital solo comprende el capital físico, las investigaciones recientes sobre el crecimiento económico han subrayado que el capital humano es al menos tan importante como el físico en la explicación de las diferencias internacionales en niveles de vida. Los responsables de la política económica que tratan de estimular el crecimiento económico deben preguntarse en qué tipo de capital conviene invertir. Tenemos la política industrial en la práctica. Los responsables de la política económica y los economistas llevan tiempo debatiendo sobre la conveniencia de que los gobiernos promuevan ciertos sectores y empresas porque son importantes desde el punto de vista estratégico para la economía. Tenemos algunos ejemplos de esta política industrial donde el Estado trata de invertir en ciertos sectores y empresas, y tenemos algunos ejemplos donde no siempre es beneficioso. Por ejemplo, tenemos el arancel de 1789, donde se impusieron aranceles sobre algunas importaciones para fomentar el desarrollo de la industria manufacturera nacional.
pero estos aranceles beneficiaron a cierto sector, pero perjudicó a los agricultores del sur que tuvieron que pagar esos aranceles. Otro ejemplo, bueno, el Estado puede ayudar a dar un empujón a alguna tecnología emergente y como ejemplo de ello es un sistema llamado APARNet que fue establecido por una agencia del Departamento de Defensa de Estados Unidos como medio de comunicación en las instalaciones militares. Eso puede ser un ejemplo de una buena inversión en un sector pues, tecnológico. Sin embargo, los gobiernos también pueden cometer errores cuando tratan de suplantar las decisiones de la empresa privada. Y como ejemplo tenemos el caso de la empresa Honda, donde el Ministerio de Comercio Internacional e Industria de Japón, una vez que trató de impedir que Honda expandiera sus actividades y fabricara no solo motocicletas, sino también automóviles, a pesar de lo que pensaba el gobierno Honda ganó la batalla y se convirtió en una de las compañías automovilísticas mayores y más rentables del mundo. El debate sobre la política industrial continuará, desde luego, durante los próximos años. La evaluación final de este tipo de intervención pública en el mercado exige una evaluación tanto de la eficiencia de los mercados sin restricciones como de la capacidad de las instituciones públicas para identificar las tecnologías que merece la pena apoyar. Tenemos la creación de las instituciones adecuadas. Una de las razones por las que los países pueden tener diferentes niveles de eficiencia en la producción se halla en que tienen diferentes instituciones para asignar los recursos escasos. La creación de las instituciones adecuadas es importante para que esos recursos se asignen a los mejores fines. Los gobiernos a veces utilizan la autoridad del Estado para enriquecer a unos cuantos poderosos a costa de la comunidad general. La protección jurídica de los accionistas y acreedores es mayor en los sistemas jurídicos de tipo inglés que en los de tipo francés. Los sistemas jurídicos de tipo inglés se da en los países que fueron colonias de Inglaterra, como por ejemplo tenemos Estados Unidos, India, Australia y Singapur. Y el sistema jurídico de tipo francés son las colonias que fueron pertenecientes a España. Por lo que los países de tipo inglés tienen mercados de capital más desarrollados, los países que tienen mercados de capitales más desarrollados crecen a su vez a un ritmo más rápido. El grado de corrupción que existe en un país es un factor determinante del crecimiento económico. Y tenemos los orígenes coloniales de las instituciones modernas. Los datos internacionales muestran que la existencia de una notable correlación entre la latitud y la prosperidad económica. Los países que se encuentran más cerca del Ecuador normalmente tienen unos niveles más bajos de renta per cápita que los países que se encuentran más lejos del Ecuador. Y esto históricamente se debe a la colonización. Las colonias inglesas, cualquier colonia que se situara cerca del Ecuador, el clima por ser caluroso, por ser un ecosistema tipo selva, pues había mucho más riesgos de enfermedades y había más número de muertes. Por lo tanto, ellos prefirieron colonizar más al norte, más alejado del Ecuador, donde tuvieran un clima donde no estuvieran tan propensos a enfermedades. Entonces, aunque el efecto directo de las características geográficas es una de las razones por las que los países tropicales tienden a ser pobres, no lo es todo. Daron Acemoglu, Simon Johnson y James Robinson han propuesto recientemente un mecanismo indirecto, la influencia de las características geográficas en las instituciones. Los colonizadores establecieron instituciones como las europeas que protegían los derechos de propiedad individuales y limitaban el poder del Estado. En cambio, en los climas tropicales, las potencias coloniales a menudo establecieron instituciones extractivas como gobiernos autoritarios para poder aprovechar los recursos naturales de la zona. Estas instituciones enriquecieron a los colonizadores, pero apenas contribuyeron a fomentar el crecimiento económico de la región. Fomento del progreso tecnológico. El modelo de Solow indica que el crecimiento continuado de la renta por trabajador debe provenir del progreso tecnológico. Sin embargo, considera que esto es exógeno. No lo explica. Los defensores de la política industrial sostienen que los gobiernos deben participar más activamente en el fomento de determinados sectores que son clave para un rápido progreso tecnológico. Si se hiciera respetar mejor los derechos de propiedad intelectual en todo el mundo, las empresas tendrían más incentivos para investigar y eso fomentaría el progreso tecnológico de todo el mundo. Pero también tenemos una desaceleración mundial del crecimiento económico. ¿A qué se debió esta desaceleración? Algunos estudios han mostrado que es atribuible a una disminución de la tasa a la que la función de producción estaba mejorada con el paso del tiempo. Y existen 4 hipótesis para explicar esta disminución del crecimiento de producción, que serían los problemas de medición al medir el crecimiento económico, los precios del petróleo controlados antes, más que nada por la OPEP, y la calidad de los trabajadores, y 4, agotamiento de ideas. El crecimiento alrededor del mundo, pues lo podemos ver reflejado en este cuadro. Mi conclusión personal, yo creo que es interesante esto de instituciones adecuadas y la creación, los orígenes coloniales de las instituciones modernas, pero lo que nos propone la regla de oro es tener menos ahorro y para llegar a un consumo máximo. Yo pienso
que desde, aparte de la teoría económica, es muy relevante el ámbito social, pues de que, pues, si llegáramos a tener esta regla de oro donde el ahorro es en función o está para tener un consumo máximo, ¿de qué sirve que la población, que comúnmente llamamos gente de a pie, gaste todos sus ahorros y viva al día gastando su dinero y no ahorre cuando la única fuente de ingreso es su fuerza laboral? Para que las personas multimillonarias, en vez de que dejen que siga fluyendo este dinero en la economía, lo acaparan y pues lo almacenan en paraísos fiscales.